DJ Howard y equipo presentan Entremixtando, la historia del Megamix contada por sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, 23 de abril del 2023, una fecha en la cual inauguramos Entremixtando Televisión. La verdad sea dicha, cuando empezamos con el primer vídeo, el resumen de la entrevista que efectuamos a Mike Platinas hace 2 añitos, el 23 de abril del 2021, nunca pensábamos que íbamos a acabar haciendo un canal de televisión. El mismo Mike me lo dijo, dice, si alguna vez hubiera sabido que utilizabais el vídeo de la entrevista para hacer un resumen en YouTube, me hubiera arreglado un poquito más. Pero bueno, esto es lo que pasa. Así que nos vamos con el segundo protagonista. Nos vamos con Javier Usía. La parte gestora, la parte que lidiaba con las casas discográficas, que lidiaba con los productores, que lidiaba con los dueños de los derechos de los artistas que se iban incluyendo en los megamixes. Una vez se fueron de la casa discográfica Max Music. Uno de los grandes logros de Javier Usía fue el Master Mix de Hombres G. Esto es una cosa única en la historia del Megamix y en la historia de España en este tipo de recopilatorios. Así que nos vamos a ir a escuchar y a ver a Javier Usía. Recordar, esto es Entremixtando Televisión. Empecemos por el principio. Episodio 2. Javier Usía, el productor en la sombra. Yo creo que no hace falta tocar las máquinas para ser un productor. Me gusta saber cuáles son las tendencias y por dónde van los tiros de lo que hace la gente joven, ¿no? Es una barbaridad la cantidad de talento que hay. Todos los que éramos disc jockeys y pinchábamos en alguna discoteca, todos envidiábamos, yo sanamente, a Raúl Orellana. Si Mike Platinas no llega a salir de Palafrugell y ir a Barcelona y no nos encontramos y no nos conocemos, pues seguramente la trayectoria suya y la mía hubieran sido muy diferentes, en el sentido de que no sé si Mike y yo hubiéramos tenido el éxito que tuvimos, seguramente no, y seguramente si nos volviéramos a juntar volveríamos a hacer cosas muy importantes. Mike es el mejor megamixer que hay, te diría, en España por supuesto, pero en el mundo está entre los 5 mejores seguramente, ¿sabes? Uh-huh. O entre los 3 mejores. ¿Cuál es la virtud que tú destacarías de él? Bueno, Mike tiene una para mí y es el tío que más rendimiento y mejor rendimiento le saca a las máquinas. O sea, es un tío que llega a una máquina nueva, coge las instrucciones y saca el 100%. Mucha gente que dice el 120%. Bueno, pues es una falacia porque el 120% no existe, ¿no? Es el 100%. O sea, el 100% es lo máximo que puedes sacar, a la máquina lo saca. ¿Sabes? Es un tío que hasta que le saca ese rendimiento absoluto a una máquina, no para en su empeño, ¿no? Y a mí eso me sorprende, porque yo soy incapaz. Vamos, el coger un manual, un tocho así como coge él y boom, pum, pum, y desgranarlo y probar y tal. Bueno, pues a mí eso me ha tenido siempre pues, cautivado, ¿no? Yo soy incapaz, ¿no? Cuando hacíamos un megamix, aquí hay una cosa clara, yo que cortar cinta solo puede cortar cinta 2 manos, una persona. Entonces Mike es mucho mejor que yo editando, evidentemente, y él editaba, o sea, las ediciones las hacía él. Yo que aportaba mezclas, aportaba ideas y aportaba conceptos y luego el trabajo de detrás que no se ve, de promoción, de marketing, de conseguir canciones, no sé qué, pues todo eso también me lo curraba. Entonces llegó un momento en el que yo estaba poco por el estudio,
Al final llegó un momento en que estaba Mike solo. Al principio no, al principio estábamos los dos, pero ya cuando ya nos vamos de Max y tal, pues y ya teníamos que hacer esa labor la hice yo. Pero luego yo volvía y siempre había cosas que, bajo mi punto de vista, pues había que retocar y se retocaban. ¿Sabes? Pero yo sí, yo aportaba mezclas, aportaba ideas, aportaba el concepto del 1, 2, 3, 4, por ejemplo. El Max Mix 1 pues es una aportación que fue mía del disco de Gil Scott Heron, el In the Bottle. A mí me encantaba esa canción y el 1, 2, 3, 4 y tal, y estaba en el Flower Power, ¿no? En Disco 1000, ¿no? Y bueno, pues dijimos, yo tenía muy claro que tenía que haber algo en el disco que llamara la atención, ¿no? Que fuera y era el 1, 2, 3, 4 y que le daba una continuidad, ¿no? al Max Mix. Y yo creo que es uno de los éxitos de ese disco, son muchos, ¿no? Pero uno de los éxitos es ese, el 1, 2, 3, 4, es las formas, desde luego, de mezclar, de megamixar, ¿no? La portada, pues son varias de las cosas que han hecho que el disco sea un icono, ¿no? del disco. Pero vamos, básicamente era eso lo que yo aportaba. En los discos aparecíamos Mike Platinas y Javier Usía, pero luego había un tercer integrante. Que ahora vendrá Caco, pero había un tercer integrante que era Xavier Aimar. Ajá. Xavier Aimar estaba con nosotros desde el principio. O sea, Mike y yo nos conocemos en la escuela de disc jockeys de Barcelona, que montaron los dueños de la revista Discotecas Disc Jockeys, donde, por cierto, también escribimos en un momento determinado, y luego escribimos también en Showpress, y nos conocimos ahí en la escuela. Nos conocimos Mike con Xavier Aimar, luego había otra gente que estamos ahí de amigos en el Facebook y tal, y Mike, Xavier y yo hacíamos un trío fantástico, porque bueno, cada uno pinchábamos en tal, íbamos a uno a casa del otro, tal, escucha esta canción, éramos un equipo. De hecho, cuando yo me voy a Blanco y Negro a presentar un cassette con unas mezclas para ver si ellos querían hacer tal, y me dice Félix que ellos tienen a Raúl Orellana, bueno, yo me voy a Max Music, porque acaba de nacer Max Music y tal, y me comentan lo del concurso que estaban haciendo, de jockeys y tal, ¿no? Y decidimos presentarnos, pero ya éramos un equipo, Mike, Javier y yo, Javier Aimar y yo. Claro, como dúo de disc jockeys éramos Mike y yo, pues los dos hemos pinchado juntos, además en varias discotecas, Mike y yo, y hemos hecho shows, ¿no? por toda España y parte del mundo. Pero Xavier Aimar era ese tercer integrante que era una cabeza pensante muy importante. Bueno, tan importante como que en la reunión que tuvimos con Max Music para decidir el nombre, portada y tal, estaba con nosotros, y a él se le ocurrió el nombre de Max Mix. Al principio dijo el mix de Max, y luego le dimos la vuelta al Max Mix. Molaba más, ¿no? Nos gustaba más el Max Mix, pero fue idea suya. La portada suya, que es una portada, la tipografía del Max Mix se la inventó él. Ajá. Y esa tipografía continuó en el Max Mix 2, en el Max Mix que nunca, y se ha hecho una tipografía que es reconocible en todo el mundo. Tú ves ese tipo de letras, aunque no ponga Max Mix, pero dices las letras del Max Mix. Bueno, somos muy buena gente. Si es que he tenido la suerte de... Luego te puedo decir que luego a nivel de las empresas, de los directivos de las compañías, pues no era lo mismo, ¿no? Había ahí gente que no se ha portado bien, y no se ha portado bien con nosotros personalmente, con Mike y conmigo. No se han portado bien porque no han cumplido los acuerdos que hemos tenido, y bueno, ¿sabes? Que ese fue uno de los motivos por los que yo decidí venirme a Madrid, porque en Madrid, a nivel empresa, la gente era más seria. O sea, cuando tú abordas una cosa, eso se cumple, y en Barcelona no pasaba eso, ¿sabes? En Barcelona el dueño nacían las compañías como setas, ¿sabes? Y también es verdad que tal como salían, desaparecían, y cuidado, nos incluimos nosotros, porque Jump, la empresa que montamos Mike y yo, nacimos y desaparecimos, pero es que nos dieron 3 palos seguidos,
¿sabes? De gente que no cumplió con... ¿sabes? Claro, es que no, así no se puede, ¿sabes? Así no se puede. Muy difícil. Todos los éxitos. Las 24 horas. Los 40 principales vía satélite. Oye lo que más se oye. Yo me acuerdo que cuando dejamos Max, yo le dije yo quiero sonar en la radio, yo tengo que sonar en la radio, tenemos que sonar. Bueno, pues me fui a Madrid y dije, a ver, ¿quién es el que más audiencia? 40 principales. Y dentro de 40 principales, José Antonio Avellán. Y vine a Madrid y conocí a José Antonio Avellán. Y yo soy un tío que ya no es solo esta capacidad que puedo tener para, sino que me propongo algo y lo persigo. Y lo consigo. O sea, al final lo tengo que conseguir. Hombre, puede ser que haya algo que no consiga, pero el porcentaje de cosas que me propongo y consigo es muy, muy, muy elevado. Aquí fue todo la relación que entablé con Paco Martín, que era el dueño de Twins, descubridor de Hombres G y Nacha Pop, el grupo que te decía antes que era Nacha Pop, y de tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a ver a Paco, le pongo encima de la mesa la propuesta. Hombre, partíamos con la ventaja de que el Max Mix 1, el Max Mix 2, el Jockey Mix, o sea, habían sido un éxito ya. Entonces, con esa premisa de que ya Mike y yo ya éramos conocidos, pues hombre, me recibe y la propuesta pues la ve con buenos ojos, a la que ya me conoce. Primero hace por conocerme más, ya como he contado antes, me invita a una fiesta que tenía en Barcelona, la presentación de un disco de Nacha Pop. Y ahí nos conocemos más, estrechamos una relación y al final decide que sí, que me quiere apoyar. Y me apoya incondicionalmente, como todo lo que hace Paco Martín. Paco Martín es un tío que todo lo que hace lo hace de corazón y tal, y luego se puede equivocar, pero como, bueno, pues al final tuvimos un problema y lo solucionamos, y él me lo ha reconocido, yo le he reconocido toda mi vida lo mucho que me apoyó, ¿no? Pero fue así, o sea, yo fui directamente a ver a Paco Martín y le convencí para que nos cediera eso, y no solo nos cedió los derechos de las canciones, es que conseguimos las pistas de voz, que eso ya era lo máximo, ¿no? Para poder trabajarlas bien. Y es verdad que no les gustó a ellos, porque esto de retocar las canciones, pues que lo veían un poco... porque el concepto de Megamix es un concepto que en Cataluña funcionó muy bien, y en Andalucía también. Mike y yo hemos hecho giras por Andalucía y tal, y ahí pues no fue. Pero en Madrid era otra historia, ¿no? Lo que iba. Y a ellos, pues es verdad que... Pero al final acaban reconociendo que fue un éxito. Y es más, yo ya llegué a un acuerdo con Paco Martín que le devolvimos el máster y luego lo sacaron, una multinacional que lo sacó en México, ¿sabes? El disco con otra portada, evidentemente, pero salió también en México, como el Megamix, ¿no? Como de Hombre G, ¿no? Mike Platinas y Javier Usía, con nuestros nombres. En primer lugar, tengo que decir que mis discos para aeróbic y para fitness, perdón, no son megamixes, no pueden ser megamixes. De hecho, están hechos así porque cuando yo empiezo a hacer los discos de fitness, analizo muy bien y me meto. Hice clases hasta de aeróbic, que fue extenuante, es lo peor que he hecho en mi vida. Meterme en una clase de aeróbic es insufrible. Pero bueno, tuve que hacerlo para ver qué es lo que hacía falta, ¿no? Y analicé, y al final hay mucho trabajo que no se nota, porque tú tienes que coger canción a canción y cuadrarlas en grupos de 32 compases,
para que el monitor o la monitora sabe que están cuadrados los 32 compases porque ellos cada 4 de 32 cambio de ejercicio, o cada 6 de 32, o cada 8 de 32, o cada 2 de 32, o sea, tiene una estructura que cada ciertos grupos de 32 compases cambian el ejercicio. Entonces, lo primero era coger canción a canción y estructurarlas para que tuvieran 32 compases, 32, 32, 32, porque hay muchas canciones que tienen 32, 32 y de repente tienen un 16, o un 8, o un 4, y te vuelve a empezar un grupo de 32. Entonces había que modificar eso y arreglar las canciones una a una. Y luego tú no puedes hacer un megamix porque estás haciendo una clase que tiene que tienes que llevar un ritmo. Entonces, si tú cargas esos defectos, estás fastidiando la evolución de la clase. Tienes que entender que el monitor habrá escuchado el disco 300 veces, pero que un alumno que entra a la clase pues conocerá alguna de las canciones que suenan, pero igual no las conoce todas, ¿no? Y si le metes muchos efectos, le rompes, le pierdes. Entonces tienes que hacer algo que sea adecuado. El producto tiene que estar adecuado al fin. Y este es un producto para fitness. Entonces tenía que hacer el mejor producto posible para fitness y no podía meter muchos efectos, ¿sabes? Sí que hacía un pequeño megamix cuando yo iba a las ferias y ponía el equipo y lo ponía ahí a todo volumen y venían los monitores a comprar el producto, y entonces, claro, para poner una muestra de lo que tenía el disco completo, hacía un pequeño megamix de 3 minutos. Condensaba esa hora en 3 minutos y a lo mejor le ponía algún efecto. Vale, pero no era el producto que salía a la venta y no es el producto que se conoce. Eso es un mix, es una sesión, lo que son los discos de fitness. Es que sí, cuadrada en grupos de 32 y acondicionada para el fin que es ejercer clases de fitness. Yo he seguido con mis empresas dentro del mundo discográfico. Tengo ahora mismo Dancerus Media, que nos dedicamos a hacer música libre de derechos y a proporcionarla a los abonados que quieren usar nuestra plataforma. Entonces tenemos 4 emisoras de radio que se emiten en streaming música libre de derechos, y los abonados pues pueden ahorrar en el pago de derechos a SGAE por la utilización de música libre de derechos, ¿no? Y luego además montamos emisoras de radio corporativas. Tenemos la emisora de Marco Aldani, de Rock Gym, de Bella Machina. O sea, sigo metido en el tema musical. Ya no produzco discos físicos porque ahora todo es venta por descarga. Pero bueno, sí, yo toda mi vida he estado vinculado al mundo de la música. Mira, tú ahí atrás tienes un Aerobic Mix. En el año 93 fui el primer disc jockey en fusionar la música y el deporte. Y tuve mucho éxito con esos discos, ¿no? De una colección de 13 volúmenes. Luego tuve Aerobic Total, que creo que fueron 5 volúmenes. Salsa Aerobic, que fueron 2. De Aerobic and Fitness hice también varios. En fin, he ido evolucionando y siempre he estado metido en el mundo de la música, aunque haya pasado más desapercibido, ¿no? Bueno, también hemos hecho los discos de Ática, de Discoteca Chocolate, de NOM, en fin, que sí, toda mi vida vinculado al mundo de la música. Mas assim não, mãe. Querida, guarde esse que sorria. Que delícia. Que es el Spank de Jimmy Bohorn. Cuando en Estudio 54 se pinchaba esa canción y el redoble pa 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 boom, y los globos y tal, Spank, ¿sabes? Era una sensación que, hostia, piel de gallina, ¿sabes? O como dice un amigo, gallina de piel, ¿sabes? Era brutal.
Escuchando el Spank de fondo, un tema mítico de Estudio 54, despedimos este resumen de la entrevista a Javier Usía, el segundo entrevistado de la saga oficial de Entremixando. Nos vamos a ir a por el tercero. Próximamente os colgaremos el tercero. No quiere decir que vayamos a seguir el orden correlativo de entrevistas de Entremixando. Pero como empezábamos por el principio, como nos gusta decir, empecemos por el principio, hemos empezado con Mike Platinas y Javier Usía. Esto es Entremixando Televisión. Darle a la campanita, a esta, a esta, suscribiros, activar las alertas y de esa manera estaréis al día de todo lo que vamos colgando en Entremixando Televisión. Por cierto, también tenéis los 3 resúmenes o los 3 videomixes de los entremix que hemos realizado hasta este momento. ¿Me ha atrabancado? Para las tomas falsas.